En este vídeo vamos a ver qué diferencias más importantes, qué funciones tiene el Mi 11 comparándolo con el anterior modelo, el Mi 10, como el que tengo a la izquierda. ¿Merece la pena comprar el Mi 11 si tienes el Mi 10? Bueno, pues eso es lo que veremos en este vídeo. La primera diferencia que te vas a encontrar si eres usuario del Mi 10 es una pantalla algo más grande, más concretamente de 6,81 pulgadas, y esto hace que el lector de huellas esté situado un poco más arriba, y esos milímetros de diferencia hacen que al principio te puedas equivocar al desbloquear el teléfono hasta que te acostumbres. Si bien por la parte frontal son muy parecidos, por detrás el Mi 11 destaca por el módulo cuadrado que no pasa desapercibido. En el Mi 11 la carga rápida sube hasta los 55 vatios, eso hace que cargue del 30 al 80% en unos 20 minutos. Además tiene carga inalámbrica de 50 vatios. El cargador sorprende por el peso que tiene, y es que pesa 112 gramos en comparación con el Mi 10, que son unos 25 gramos menos, y esta diferencia se nota. La pantalla llega hasta los 3200 x 1440 de resolución, y yo recomiendo activar el ahorro de batería para que MIUI ajuste la resolución automáticamente, porque realmente si estamos viendo un vídeo por YouTube, por ejemplo, en Full HD es un gasto de batería innecesario mantener esa resolución en pantalla. Tiene 1500 nits, así que para usarlo por el día se ve muy bien. Además tiene 120 Hz de refresco de la pantalla, el Mi 10 era 90 Hz, y realmente solo notaremos esa mayor tasa de refresco, sobre todo cuando nos movemos por los ajustes del teléfono y con alguna aplicación. Los juegos aún no están optimizados a esa frecuencia. La respuesta táctil, la rapidez del sensor táctil de la pantalla es de 480 Hz. Esto está bien sobre todo para jugar, no vas a tener retardo a la hora de mover el personaje. Otra cosa distinta es el retardo, el ping de la conexión a internet en juegos online. La capacidad de la batería es de 4600 mAh, es decir, es más pequeña que la del Mi 10, que es de 4780. Así que teniendo una pantalla más grande, con más resolución y con mayor tasa de refresco, lo lógico es que tengamos menos autonomía, y eso es lo que ocurre en la práctica, que llega a un día de uso y como mucho unas 4 horas y media de pantalla encendida. Eso sí, en mi caso con los 120 Hz activados, la resolución al máximo y sin activar el modo oscuro. Limpiar los altavoces a través de un sonido que emite el teléfono es una función que ya he visto en modelos como el Pocophone X3, pero que no está en el Mi 10, y está muy bien para quitarles el agua a los altavoces, pero el Mi 11 no tiene certificación de resistencia al agua, así que lo he probado introduciendo granos de sal y te deja los altavoces totalmente limpios. El Mi 11 también dispone de sensor de infrarrojos y tiene dos altavoces estéreo que están firmados por la marca Harman Kardon. La verdad que suenan muy bien y con más fuerza que el Mi 10, pero a tope de volumen distorsionan un poco. El procesador es el Snapdragon 888 con 8 GB de memoria RAM, y esto se nota en menores tiempos de carga de aplicaciones en comparación con el Mi 10. Y en el test de Antutu obtiene una puntuación de 816.000, que supera al Mi 10 evidentemente, que es de 639.000, que curiosamente ha terminado antes la prueba. En cuanto al calor que genera, después de una prueba de este tipo, no ha sido excesivo. En el caso del Mi 11 se ha calentado un poco más. La propia aplicación Antutu te lo dice, que tras la prueba ha subido el Mi 11 8 grados, frente a los 5 grados del Mi 10. Y esta prueba ha supuesto un gasto de batería del 5% frente al 4% del Mi 10. Tiene sensor de ritmo cardíaco que es bastante preciso, aunque como ya mencioné en un vídeo anterior, vimos lo fácil que es engañarlo poniendo frutas y demás cosas que le puse encima. Hay una opción que está muy bien dentro de los ajustes de pantalla, y es el motor de imágenes, y esta opción, usando la inteligencia artificial, mejora la calidad de los vídeos, la calidad de las fotos que vemos dentro de la aplicación Galería. No nos va a editar los vídeos o fotos, solo mejora la visualización en pantalla. Dentro de estas opciones está la mejora de los vídeos que están grabados con una tasa de fotogramas por segundo baja, y te rellena estos saltos que da la imagen. He puesto de ejemplo un vídeo que lo he editado para bajarle los frames a 15 frames por segundo, y con el movimiento que hace la cámara cuando estaba grabando se ve el suelo como va dando saltos. Bueno, pues simplemente activando esta opción, el suelo del campo se mueve mucho más fluido y apenas sin saltos.
La lente sobresale con la carcasa que viene en la caja. Yo creo que es casi obligado ponerle una funda o algo que proteja la lente. Yo le he puesto una de estas que tiene como una ventanita que se abre y se cierra, aunque siempre que voy a sacar una foto se me olvida que está cerrada. La cámara mejora en todos los aspectos a la del Mi 10, sobre todo se nota en fotos con poca luz, que es donde se nota realmente la mejoría más que en fotos de día. Para las fotos tiene un zoom de 30 aumentos que no es óptico, pero que para el procesado de las fotos utiliza inteligencia artificial para mejorar en la medida de lo posible la falta de resolución de la imagen. Otra opción interesante es la de añadir efectos de película, que son 5 efectos en total, como por ejemplo duplicar la imagen en los vídeos. La opción de la cámara que con diferencia me ha dejado más impactado es la grabación de vídeo nocturno. Estas imágenes son grabadas sin activar el modo nocturno y con el modo nocturno la diferencia es bestial. Incluso comparándolo con un vídeo con el HDR activado, que se ve un poquito mejor, la diferencia con el modo nocturno es enorme. El modo Luna ya existe en otros teléfonos simplemente activando la inteligencia artificial y apuntando la cámara a la luna. Lo que ha hecho Xiaomi en el Mi 11 es sacar un acceso directo a los ajustes de la cámara y las fotos salen espectaculares gracias al sensor de la cámara y sobre todo a la inteligencia artificial. En cuanto a la conectividad, es Dual SIM. El modelo de este vídeo es la versión global y en esta ocasión Xiaomi no nos ha capado el teléfono con una sola SIM como ocurrió con el Mi 10 versión global, que había que cambiarle la ROM para poder tener dos tarjetas SIM operativas. Si le tuviera que poner una pega al teléfono sería la batería, que con un mayor tamaño de pantalla, la resolución de la pantalla, 1500 nits y la tasa de refresco de 120 Hz, una batería con más capacidad hubiese estado mejor a mi gusto, aunque esto evidentemente incrementaría el peso. Y como puntos que me han gustado pondría la pantalla, que se ve muy bien, de las mejores de este 2021, y la cámara, que con el modo nocturno hace vídeos increíbles. Sobre si merece la pena comprar el Mi 11 teniendo ya el Mi 10, quizás no merezca la pena. El Mi 10 va sobrado para abrir aplicaciones y puedes jugar a cualquier juego perfectamente. Aunque si eres de cambiar de teléfono todos los años, entonces cómpralo porque vas a notar una mejoría en rapidez abriendo aplicaciones, una mejor cámara y sobre todo una pantalla excelente. Bueno, pues espero os sirva este vídeo para despejar dudas si tenéis pensado comprar este teléfono. Yo me despido, hasta un próximo vídeo.